Listo, vamos a ir con la siguiente. Carga rápida. ¿Saben que los cargadores carga rápida dañan las baterías de los celulares? Listo. Entonces, ahora teníamos un problema, ¿sí o qué? O tenemos un problema, no tenemos lactímetro, no tenemos analizador de gases para medir con facilidad, ¿cierto? Sobre todo la zona uno, la 2 y la 3. Porque, por ejemplo, la zona de VO2 máximo o la velocidad del VO la podemos medir con el test, pero estas otras dos zonas se nos hacen difíciles. La zona de sprint, pues también es fácil de medir. Entonces, si utilizamos el test de Leger o el 30-15 fit, ¿cierto? Nos toca hacer uso de algo que se llama el RPE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Sí recuerdan? Que el profe Bonilla les ha hablado mucho de RPE, RPE, RPE. La RPE es la percepción del esfuerzo de cada uno de los deportistas frente a un esfuerzo. La percepción, lo que siente ese deportista. Eso. Entonces, esta percepción del esfuerzo tiene una escala de 0 a 20, siendo 20 lo máximo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el BT1 y el BT2? La persona tiene que estar bien asociada con esta percepción del esfuerzo, o sea, ya yo lo debo ir entrenando, preguntándole cómo te sientes en una escala de 1 a 20, de 0 a 20, ¿cierto? Irle preguntando, irlo educando al deportista. Entonces, cuando esté haciendo el test de Leger y yo le pregunto, por ejemplo, hace el primer intervalo, ustedes saben que el primer intervalo tiene una pausa. Yo le pregunto en esa pausa, ¿qué tanto esfuerzo? Si me dice 5, entonces todavía no. Sigue haciendo el intervalo. Sigue, y cada que haga el intervalo yo le pregunto, ¿cuánto? ¿Cuánto es tu percepción del esfuerzo? ¿Cuánto es de tu percepción del esfuerzo? Cuando la percepción del esfuerzo sea 12 o 13, ahí está en el BT1 o en el umbral láctico 1. ¿Cierto? Esa es una forma indirecta. ¿Qué necesitamos aquí? Que el deportista se conozca muy bien. Si el deportista no se conoce muy bien, el dato va a ser malo. El BT2, el deportista debe estar entre 16 y 14. Entonces, en la medida que el deportista va pasando la prueba, yo le voy preguntando, ¿qué le voy preguntando? Ya como está educado, no le pregunta, ¿qué tal es la percepción? Entonces él te va diciendo, cuando llegue a 16 ya sabemos que está BT2 o umbral láctico 2, ¿cierto? La velocidad del VO2 cuando me doy cuenta, cuando está en el fallo. ¿Qué hicieron ustedes ese día? Se salieron. Entonces, por eso ahí, en la velocidad final. Y ahí ya tenemos, ahí ya podemos organizar. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de cómo íbamos a organizar el perfil? Ahí ya lo vamos a poder organizar. Entonces, por ejemplo, si en el test, cuando le preguntamos a Felipe, en el test que estaba realizando, si a los 11 kilómetros por hora. Ustedes saben que el test va dando una velocidad. Él me dice 12, entonces yo de una vez anoto 12, BT1, ¿cierto? Si cuando va a 13,5 me dice 15, entonces o 14 me dice, entonces yo coloco ahí, ese es el BT2 o el umbral láctico 2. Y el BT3 a él le dio en 15, ¿cierto? Entonces ahí ya hoy para Felipe nos quedaría solo faltando hacer la prueba de sprint para tener todo el perfil y ya vamos a poder programar el entrenamiento. Fácil, ¿sí o qué? A ver,
usted sabe que el test va diciendo a qué, nos va mostrando en el celular a qué velocidad va, ¿cierto? Entonces, yo a mi deportista, cada que vaya y venga, le voy a preguntar la percepción del esfuerzo. Entonces, de 1 a 20, si cuando Felipe va en 11 kilómetros, yo le pregunto cuál es tu percepción del esfuerzo y él me dice 12, entonces ya encontramos el BT1. El BT2 lo encontramos entre los 14 y los 16. Esto es una propuesta de Martin Buchet. Pues yo les voy a compartir el libro. Yo les dije que el libro lo está haciendo, pero con calma. Yo les voy a compartir en inglés para que lo vayan avanzando. Todo lo que estoy hablando en este momento, en este último momento, es de la propuesta de Martin Buchet. Martin Buchet es un preparador físico, fue preparador físico del PSG, AFIOFIO, preparador físico de muchos equipos de fútbol profesional y es muy, muy académico. Entonces es un buen dato de referencia. A ver, aquí aparece un dato importante. Hay algo, esto verdecito que hay acá, hay algo que es el tiempo límite del VO2. O sea, en velocidad aeróbica máxima, yo no puedo mantenerme todo el tiempo que quiera. Esa velocidad aeróbica máxima tiene un tiempo límite. Porque si no, entonces los corredores de maratón tuvieran un ritmo de carrera endemoniado siempre. Ese tiempo límite se estima que está entre 3 y 6 minutos. Cuando me doy cuenta de ese tiempo límite, cuando se da la desestabilización metabólica. Cuando ya la capacidad de eliminar el lactato es superada por el lactato, o sea, ya el músculo no se puede contraer tanto. Cuando ya la capacidad de eliminar CO2 supera el consumo de CO2, ¿cierto? Entonces, ese tiempo límite para algunas personas puede ser 3 minutos. En las personas que han encontrado el tiempo límite máximo ha sido 6 minutos. Entonces, ese tiempo límite es un dato de referencia para hacer el entrenamiento. Si mi tiempo límite es de 4 minutos, yo debo al menos en el entrenamiento hacer el doble de ese tiempo límite para poder ir mejorando. Me explico. Si mi tiempo límite son 4 minutos, yo hago 2 intervalos, ¿cierto? Donde la velocidad del VO máximo supere esos 4 minutos en el doble, o sea que haga 8 minutos, o sea que debería ser al menos 3 o 4 intervalos. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Que veo caras como confusas. Sí. Entonces, ese tiempo límite es el que me va a ayudar a decidir cuántos intervalos o cuántas series va a hacer el deportista. ¿Cómo mido eso? Ahí está el problema, también es con analizador de gas. Aquí se hace una prueba donde dura 30 minutos, pongo al deportista a correr durante los 30 minutos a una velocidad y cuando hay un cambio muy abrupto, ahí es donde está ese tiempo límite, ¿cierto? Otro dato importante aquí es que esta zona se llama reserva anaeróbica de velocidad. En los deportes como los de Vanessa, como los de Felipe, donde hay que hacer muchas carreras de manera intermitente, ya sea fútbol, baloncesto, donde hay que correr mucho de manera intermitente, el sprint está muy lejos de la velocidad aeróbica máxima. Y a eso se le llama reserva anaeróbica de velocidad. O sea, lo que hay aquí de 15 kilómetros por hora, acá es muy grande. ¿Por qué? Porque en ese deporte es demasiado importante sprintar, hacer sprint.
En la maratón no es tan importante sprintar. Entonces la diferencia entre el sprint y en la velocidad del VO2 en los corredores de fondo no es tan grande como la que sí lo es en los deportes de equipo. Y esa reserva anaeróbica de velocidad se puede entrenar. En esta zona, por ejemplo, esta persona tiene desde los 15 hasta los 36 kilómetros una diferencia en la reserva anaeróbica de velocidad. Un corredor podría estar aquí en 28, ¿cierto? Yo puse este dato, pues, Mbappé corre como 30 y pico. Entonces, esto nos va a servir para poder terminar de construir el perfil. Sí, ok, ya con esto podemos construir el perfil, ¿cierto? Ya yo sé si quiero trabajar el sistema aeróbico, el aeróbico usando las grasas, ¿cierto? Si yo tengo una persona que es gordita, ¿cierto? Que me buscó a mí para un programa de entrenamiento para perder grasa, entonces en cierto momento lo pongo a trabajar en esta zona, porque aquí ¿qué va a utilizar? ¿Y qué necesito que queme él? Porque necesita bajar de peso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a una persona que quiera bajar de peso, yo lo pondría a hacer primero trabajo en estas zonas y luego en esta zona. En esta zona para que gaste los carbohidratos, ¿cierto? Y en esta zona después para que haga el consumo de las grasas, ¿cierto? Y normalmente para los deportistas, que esto es de los que les voy a hablar, para los deportistas de rendimiento, lo que se recomienda hoy es trabajar del van para arriba, del 90% de la velocidad para arriba. Eso es lo que se recomienda. Y ya vamos a mirar por qué. Entonces, la propuesta es que los métodos continuos desaparezcan. Los motivos de que los métodos continuos desaparezcan tienen que ver con el tiempo límite. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que con hacer el doble del tiempo límite puedo mejorar las respuestas de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, aumento la frecuencia cardíaca, aumento el volumen sistólico y eso es la parte metabólica, ¿cierto? También puedo mejorar adaptaciones en la parte periférica, ¿cierto? Puedo mejorar el número de mitocondrias haciendo este tipo de entrenamiento de hacer el tiempo doble del tiempo límite. Que se supone que eso era lo que recomendaban estos métodos. ¿Qué pasa con estos métodos? Que son hay que trabajar durante mucho tiempo. El tiempo de trabajo acá es larguísimo. ¿A quién le tocó los métodos continuos? ¿O quién leyó algo sobre los métodos continuos? El que menos dura como 30, 60 minutos. O sea, es mucho tiempo de trabajo. Entonces, 90 minutos usted dándole al trote, vea. 90 minutos usted dándole a la nadada o a la montada de bicicleta, solamente. Entonces, la propuesta va a ir más orientada a hacer entrenamientos discontinuos. Recuerden que los entrenamientos discontinuos son los que tienen momentos de intensidad y luego pausas. Los métodos discontinuos los podemos dividir en tres. Los intervalos entre los cuales se encuentra el HIIT. Nosotros en el documento encontramos HIIT largo, HIIT corto y HIIT medio. Acá Martin Buchet propone que solo hay dos HIIT, uno largo y uno corto. El largo es de 6 minutos, el corto es de 3 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiempo límite
Mírenlo acá. Tiempo límite de velocidad del VO2. Entonces, hit corto, hit largo. Ya. O sea, meter hit medio sería como ponerse a inventar, pues. Entonces, como lo ideal es hacer el doble de esto, yo podría hacer en un entrenamiento. Si mi tiempo límite son 6 minutos, hago un intervalo de 6 minutos y ya. Con eso podría hacer, pero es hacer un intervalo de 6 minutos a la velocidad del VO2, hay que hacerlo. Hay que hacerlo de verdad, es difícil. La fatiga que genera es muy alta. Entonces, por eso se propone que solo hay un hit corto y un hit largo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer el doble de tiempo, del tiempo límite. Hay un intervalo que se llama así, eso se lo voy a mencionar ahora. Hay otro método discontinuo que se llama por repeticiones, que se llama RST. Y hay uno que son las simulaciones de competencia, que son los juegos en espacio reducido. Situación de small game en inglés. Pues, los juegos de espacio reducido también hacen parte de esos métodos para mejorar el entrenamiento de la resistencia. Entonces, la propuesta actual es hacerlo en esta parte. ¿Y cómo funcionan esos métodos? Entonces, el HIIT, como lo hemos venido viendo, el HIIT se trabaja entre el 90 y el 105%, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Recuerden que cada intervalo, este es un ejemplo de un HIIT corto, cada intervalo dura 3 minutos. Cuando yo empiezo a correr, no estoy en velocidad de VO2 máximo. No. Y no estoy en VO2 máximo. No estoy. En ese momento no estoy en VO2 máximo. Al minuto y medio más o menos empiezo a sostenerme en VO2 máximo. Si la pausa es pasiva, posiblemente me recupero completo. Entonces, se recomienda que se hagan pausas activas al 50, 60%, con el fin de que la frecuencia cardíaca no baje del todo, el consumo de oxígeno no baje del todo, para que cuando vaya a hacer el siguiente esfuerzo ya no alcance el VO2 máximo al minuto y medio, sino que lo alcance un poco más temprano. ¿Me copias? Y la idea es que debo realizar al menos 10 minutos en VO2 máximo. Entonces este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí me faltó. El intervalo, el hit que tiene más evidencia tiene 7 intervalos, 7 repeticiones sería más bien. Y usted empieza a sumar 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, más uno más serían 10 minutos en VO2 máximo. Entonces ese es el que ha demostrado que es el que mejora, el que ha dado mejor muestra de las adaptaciones que se busca con el entrenamiento de resistencia. Aquí me faltó poner la voy a poner de una vez. Entonces, se dice
que de todo el total de trabajo, que en este caso son 21 minutos, ¿cierto? El 46% de ese total de trabajo se hace en zona de VO2. Entonces, 21 le sacan el 46%. 21 por 0,46 o por el 40%. Entonces ese es el tiempo en el que estoy en VO2 máximo, ¿cierto? Entonces, el hit largo, la propuesta es que se hagan 5 minutos de trabajo con pausas completas de 3 minutos al 90% de la velocidad del VO2 máximo. Eso es fuerte, eso no lo hace cualquiera, ¿cierto? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas series? Perdón, ¿cuántos intervalos? Hasta completar, ¿cierto? No, ahí no son 7, hasta completar el doble del tiempo límite, ¿cierto? Recuerden que más o menos a los 5, al minuto y medio, ya estoy en zona de VO2 máximo. O sea que por cada serie estoy más o menos 3 minutos y medio en VO2 máximo. Entonces con 3 o 4 series va siendo suficiente. Recuerden que nosotros como entrenadores lo que hacemos es dar dosis de entrenamiento. Y lo que intentamos dar es la dosis mínima efectiva para no cansarlos, pero que no sea tan poquita que no genere mejoras, ¿cierto? Porque si nos pasamos los sobreentrenando, va a haber fatiga y posiblemente van a haber lesiones. ¿Quedó claro el hit? El hit, corto y el largo, ¿quedaron claros? Facilitos de programar, ¿sí o qué? Facilísimo. Lo difícil es el más que les toca hacer. El hit, Sprint Interval Training. O sea, yo les voy a compartir eso. Sprint Interval Training. O sea, carreras de sprint. ¿Cuánto es el tiempo máximo de cada repetición? 6 segundos. 6 segundos. O sea, usted mete pico y corra 6 segundos lo que más pueda máximo. No puede ser más de 6 segundos. Tiempo de pausa. Aquí me equivoqué. Tiempo de pausa. Espérate, yo miro si es este o el otro. Sí, aquí me equivoqué. Tiempo de pausa. 5 veces el trabajo. O sea, 30 segundos. Entonces, corro 6 segundos, descanso 30. Corro 6 segundos, descanso 30. Hasta completar 1, 2, 3, 4, 5 series. Cuando hago las 5 series, hago una macropausa. Entonces, esta es una micropausa porque es una pausa pequeña. Y acá hago una macropausa que es una pausa grande. La macropausa debe ser completa, 3 minutos. Vuelvo y hago otra vez, ¿cierto? ¿Cuántas series? Máximo 3. O sea, aquí podríamos hacer otra más de estas. Máximo 3. ¿Listo? 3. El sprint no necesariamente debe durar 6 segundos, puede durar 4, puede durar 3, puede durar menos. ¿De qué depende? De yo lo que quiera programar. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué sistema energético estamos entrenando ahí? Muy bien, los fosfajes. Aquí estamos entrenando fosfajes. Los fosfajes nos van de cuánto? ¿De 0 a cuánto máximo? ¿Se acuerdan la tablita de ayer? De 0 a 10 máximo. ¿Qué pasa? Aquí la recuperación es medio completa, porque yo en 30 segundos no me alcanzo a recuperar del todo. Fácil en sí.
porque aquí lo que estamos entrenando es eso, que los fosfágenos se recuperen. Entonces yo no puedo iniciar con sprinters, si yo voy a hacerlo por primera vez, no los voy a poner a que corran 6 segundos, sino que los pongo a que corran 5 segundos, 4 segundos. Pero la recuperación ya no va a ser de 30 segundos, sino que va a ser de 20 segundos, porque es 5 veces lo que hago. Entonces, Vanessa, si corro 3 segundos, ¿cuánto recupero? 15, 5 veces lo que corro. Pregunta sobre el sit. ¿Cómo puede ser? Corriendo, nadando, montando bicicleta. Que sea fácil de medir la intensidad. Porque es que si yo no puedo medir la intensidad, no puedo saber qué esfuerzo le genera algo a un sujeto. Ahora vamos con el RS. Bueno, acá no estamos para que no nos vayamos a confundir. Acá no estamos hablando de la velocidad del VO2 máximo. Acá estamos hablando de la velocidad del sprint. O sea, a todas. All out se dice, a todas. ¿Cómo se llama la nitro una vez, nitrógeno una vez. A ver, el RST tiene una connotación, se puede hacer muy largo. ¿Por qué? Porque son 15 segundos de esfuerzo a máxima intensidad. Eso sería casi que correr como 160 metros más o menos, 170, no, por ahí 140, 120 metros. Nosotros los normalitos, los corredores de 100 metros le pueden meter ahí un 150, 160. Entonces, corren 15 segundos y recuperan 3 minutos. Así hasta hacer máximo 15 repeticiones. Lo máximo que puedo hacer son 15 repeticiones. Yo no voy a iniciar haciendo 15 repeticiones, ¿cierto que no? Estamos entrenando sistema, aquí que estamos entrenando, RST. No, aquí ya no es fosfágeno, aquí ya es más, inicia fosfágenos, pero más uso de carbohidratos, más glucolítico. Este es más glucolítico, pero más glucólisis anaeróbica. Acá aparecen los juegos en espacios reducidos, ¿cierto? Ayer hicimos una como mínima explicación de algunos. Los juegos en espacios reducidos que hacen comparación con situaciones reales de la competencia. En el caso de usted podría hacer situaciones simuladoras de competencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí el factor que utilizan para medir la intensidad es más la frecuencia cardíaca, se usan más pulsómetros o los aparatos que ustedes ven que utilizan en baloncesto, en fútbol, ¿cierto? Facilito de programar, 4 series de 4 minutos al 90-95% de la frecuencia cardíaca por 3 minutos de descanso activo. El descanso activo puede ser, bueno, voy a explicar primero el trabajo. El trabajo sería 3 contra 3 más un portero. Juegan a 2 o 3 toques en un espacio de 35 por 25 metros. O sea, un espacio de 25 metros se enfrentan 3 contra 3 más un portero. Tenga el balón a 2 toques, o sea que hay que tocarla y moverse, tocarla y moverse, tocarla y moverse durante 4 minutos. La pausa activa puede ser o ponerlos a trotar o hacer una actividad técnico-táctica de control y pasar. Baloncesto también podría. Pues, esto es un artículo de investigación de un autor que se llama Impesidelli, ¿cierto? Entonces, por eso les estoy mostrando algo como más cerrado. Podríamos buscar situaciones de juego en espacios reducidos en otros deportes, ¿cierto? O nosotros buscar la manera de simular esto. ¿Qué es lo importante?
que la frecuencia cardíaca esté en esta zona, entre el 90 y el 95, y que este sea el tiempo de trabajo. Por ejemplo, si fuera taekwondo, si fuera taekwondo, un combate donde tengan que hacer muchos ataques que no se resguarden mucho durante 4 minutos, y luego en la pausa lo voy a hacer algunas sombras, algunos gestos técnicos, y luego vuelvo y lo pongo a combate de 4 minutos, y luego hasta completar las 4 series. En béisbol, ayer hablamos como de un jueguito más o menos, ¿cierto? Un jueguito que les dije, es intentar ser creativo. Lo importante es que las normas que yo ponga aquí obliguen a que los deportistas se muevan. Por ejemplo, si yo en el combate digo, si en la de combate digo, no se puede, un deportista no puede estar más de 4 segundos sin lanzar un ataque, yo a que lo estoy obligando a que se den candela, ¿sí o qué? Si yo en el juego de ayer que les propuse de béisbol digo, no puede haber un deportista más de 3 segundos en una base, lo estoy obligando a que se mueva. ¿Para qué quiero que se mueva? Para que la frecuencia cardíaca esté arriba. A ver, estos fueron los resultados obtenidos en este estudio. Aquí como datos importantes, la GT, bueno, explico. En este estudio había un grupo control y había un grupo experimental. Recuerden que el grupo control es un grupo al que no se le hace intervención o se le hace una intervención diferente, y hay un grupo experimental que es el que se le hace el entrenamiento propuesto. Aquí había un grupo de entrenamiento tradicional de resistencia y acá había un grupo de juego reducido. El grupo de entrenamiento tradicional mejoró el consumo máximo de oxígeno, porque aquí lo que hicieron fue medir el PO2 máximo, lo mejoró de 55 a 60, o sea, lo mejoró 5 mililitros kilogramos, ¿cierto? El de los juegos en espacios reducidos pasó de 57 a 61.8. Mejoró también, pero no mejoró tanto como el otro. Ahí es donde yo como entrenador tengo que decidir qué tipo de entrenamiento es el que quiero o el que más necesita mi grupo. ¿Qué es lo bueno de esta investigación? Que me dice que hacerlo de esta manera, cualquiera de las dos formas, van a mejorar. Yo decido cuál de las dos voy a utilizar. Bueno, no como sé. Entonces, lo que hemos hablado, ¿con qué fin? ¿Qué entrenar o qué método utilizar? ¿Para qué hago yo algún método? ¿O para qué entreno algo? Para obtener, para mejorar, ¿cierto? Para ganar medallas. Muy bien. Fisiológicamente, ¿para qué hago eso? Para obtener unas adaptaciones, ¿cierto? Lo que está acá en color verde, que tiene que ver con la parte metabólica del metabolismo, ¿cierto? Respuesta de frecuencia cardíaca, la oxidación de las grasas, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, la estimulación de las enzimas. Todo esto se mejora con entrenamiento de alta intensidad, o sea, con HIIT. Si yo quiero mejorar esta parte cardiorrespiratoria, utilizo HIIT. Si quiero mejorar la parte metabólica, miren, acá están los pulmoncitos. Si quiero mejorar la parte cardiorrespiratoria, utilizo HIIT, corto o largo, o juego en espacio reducido. Si yo lo que quiero es mejorar la parte
muscular, ¿cierto? Debo hacer este tipo de entrenamiento como el SIT, el Sprint Interval Training. Ahí voy a mejorar más esa parte de mejorar las reservas de glucógeno, ¿cierto? Y si yo lo que quiero es más algo neuromuscular del sistema nervioso, debo utilizar el RST. Entonces miren acá, metabólico, HIIT, muscular, SIT, y neuromuscular, RST. En la neuromuscular, el entrenamiento de fuerza me ayudaría en la parte neuromuscular, que tiene que ver con la velocidad del impulso nervioso, con la respuesta de la cantidad de fibras musculares reclutadas. Entonces aquí hay un dato clave. Hoy se realiza el 30% de volumen comparado a lo que hacía en los años 80. Imagínense todo lo que ha reducido. Hoy se hace el 30% de lo que se hacía antes, en los años 80, en cuanto a volumen de trabajo. Por eso, los métodos continuos lo están mandando a borrar, porque los métodos continuos son mucho volumen de trabajo. Y para un deportista también, ¿qué es mejor para un ciclista? ¿Montarse 5 o 6 horas todos los días en una bicicleta o montarse una horita o una horita y media dándole candela? De las dos formas va a mejorar, pero ahorra tiempo. Y ese ahorro de tiempo le va a ayudar en la recuperación y otras estrategias. ¿Por qué? Porque esta parte que le llaman de resistencia o el fitness cardiorrespiratoria se puede mejorar con entrenamiento de alta intensidad. Entonces aquí podemos mirar que en lo metabólico, un HIIT en lo metabólico tiene mucho, ¿cierto? De lo metabólico tiene mucho, de lo muscular tiene más o menos, y de lo neuromuscular tiene también más o menos. El SIT tiene mucho de metabólico, tiene mucho de muscular, pero tiene menos de neuromuscular. Y el neuromuscular tiene muy poco de metabólico. Recuerden que el el RST eran 15 segundos de correr y 3 minutos de recuperación, así que ahí metabólicamente muy poco. Muscular también poco y muy neuromuscular. Ya nos queda esta última diapositiva, ¿cierto? Entonces en el rendimiento deportivo orientado a la resistencia, lo que debemos buscar es mejorar el VO2 máximo, la velocidad del VO2 máximo, mejorar la economía de carrera y mejorar la potencia. Como ya lo hemos visto, ¿cómo mejoro el VO2 máximo? Utilizando entrenamiento de HIIT, ¿cierto? También métodos continuos, pero HIIT preferiblemente, más recomendado, mejor evidencia. El VO2 máximo se mejora si mejoro el tema de la frecuencia cardíaca, si mejoro el volumen sistólico, si mejoro la diferencia arteriovenosa, que tiene que ver con las enzimas, y hay una enzima que se llama la fosfofructoquinasa. Esa enzima los niños no la tienen
Por eso los niños normalmente no soportan ejercicios de larga duración. Ustedes ven que los niños corren y paran, porque ellos no tienen esa enzima que se llama fosfofructoquinasa. Y esa enzima es la encargada, normalmente desde los 12, cuando se da como un desarrollo hormonal ahí. Entonces, esa fosfofructoquinasa es la enzima que fosforila la fructo 6-fosfato en la glucólisis aeróbica, perdón, en la glucólisis. Entonces, si esa enzima no está, ¿cómo van a poder producir los niños energía por medio de la glucólisis? No lo van a poder hacer. Si ella es la encargada de eso y esa enzima no está, ¿cómo lo van a hacer? Pero los niños tienen una ventaja, que los niños corren y paran a su ritmo. Corren y paran a su ritmo. Ellos no se van a sobreentrenar, así como un adulto sí se va a sobreentrenar. Listo. Las mitocondrias también se deben mejorar, el número de mitocondrias, el número de receptores de mioglobina, el número de la capilarización y la parte nutricional con el hierro. La economía de la carrera y la potencia, ¿cómo la mejoro? Sí. Y entrenamiento de fuerza. Sí, y entrenamiento de fuerza. Entonces aquí volvemos a lo que yo les decía. La fuerza es todo. ¿Por qué? Porque aquí viene el dato más charro del mundo, Rodier, el dato más charro del mundo. En este tipo de en los deportes de larga duración, lo más determinante no es la resistencia o lo cardiovascular o el fitness cardiorrespiratorio. Lo más determinante es la economía de la carrera. O sea, lo más importante es la fuerza. Porque ¿cómo mejoro la economía de la carrera? Cuando usted da un paso en el piso, ¿qué pasa con el tendón? Se deforma. Y al deformarse libera energía. Y usted vuelve y hace eso. Eso se llama stiffness. Mientras más pise usted y más se deforme, más se va a cansar usted. Porque la energía que usted impacta al suelo no se utiliza. Mejorar el stiffness es disminuir el tiempo de contacto en el suelo. O sea que su pie sea más rígido. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene una pesa, ¿cierto? A esa pesa usted la va a soportar con un elástico. Si usted la baja, cuando la vaya a subir, tiene que hacer mucha fuerza porque la pesa ha deformado el elástico. Entonces a usted le toca hacer mucha fuerza para que la pesa vuelva a subir. Si en lugar de un elástico usted utiliza una soga más rígida, esa soga se la va a devolver de una vez. O sea que usted va a tener mayor economía del esfuerzo. O sea que mientras menos toque usted el suelo va a tener menor gasto energético, más economía de carrera. Y la economía de carrera es la que más determina la mejora del rendimiento en la resistencia. O sea que la fuerza sigue siendo un elemento determinante hasta para los deportes de larga duración. ¿Cómo? Algunos autores dicen que la fuerza lo es todo, yo comparto esa idea. Preguntas. ¿Quedó claro el tema? Como es agua del río Bogotá. Ya aquí el tema es empezar a practicarlo y empezar a practicarlo con el fin de que se pueda aprender. Si no se practica, no se aprende. Estoy buscando por aquí la imagen
de ayer, las imágenes de ayer. No, no lo tengo activo. Entonces, si ustedes, si ustedes recuerdan, nosotros, o lo que les dije ayer, es que lo que nosotros entrenamos son los sistemas. ¿Qué entrenamos en el en el NRST? Fosfaje. ¿Qué entrenamos en el SID? Glucólisis. ¿Qué entrenamos en el HIIT? Glucólisis, aeróbica y anaeróbica. ¿Qué estamos entrenando? Los sistemas. Estamos entrenando la resistencia. La resistencia es un concepto que ha ido desapareciendo. Entonces, ¿qué entrenamos nosotros? Los sistemas. Por eso yo les digo, apréndanse la tablita de los sistemas. Voy a tratar de buscarla. Yo se las envié al grupo, la de ayer. Combustible, productos, capacidad, anaeróbico, aláctico, anaeróbico láctico, anaeróbico oxidativo. El láctico es el fosfato, el anaeróbico láctico es glucolítico y la otra es glucólisis también. Listo, ya se las voy a poner aquí en la pantalla. Este año no hicieron carrera, no repartieron camisetas, no, este año tuvo perra. Hey. Listo. Entonces, recuerden que nosotros entrenamos sistemas. Entonces, aquí están los sistemas. Si estoy hablando de potencia, ¿cierto? En el sistema anaeróbico, aláctico o el sistema fosfagénico, cuando trabajo potencia, trabajo de 5 a 10 segundos. Ahí estamos hablando de sí, ¿cierto? Cuando trabajo capacidad, estoy trabajando hasta 20 segundos, RST, ¿cierto? Cuando trabajo entre 40 y 60 segundos o hasta 120 segundos, estoy trabajando glucólisis aeróbica, ¿cierto? O el sistema glucolítico. Y ya acá en los de larga duración, ¿cierto? Estoy también trabajando glucólisis, pero las grasas, más lipolítico, ¿cierto? Aquí hay como otra grafiquita que nos puede ayudar con eso. Miren, la gráfica es muy fácil de interpretar. Lo azulito es la fosfocreatina. Entonces, miren que la fosfocreatina aumenta y a los 10 segundos empieza a disminuir. Ya de ahí se acabó la producción de energía por medio de los fosfágenos. Y la glucólisis también empieza a producir energía, pero tiene un tiempo de 120 segundos, fue lo que mencionamos que se perdía, ¿cierto? Que es hasta acá. Entonces, esto es como todo lo que podíamos hablar del entrenamiento de resistencia, así como, eh, como comprimido. La idea es que vayamos a tomar el receso y volvamos a la parte práctica. Son las 3:17.